La reciente encuesta realizada por Urbital ofrece una mirada reveladora a las percepciones y experiencias de los residentes en Puerto Rico con respecto al mercado de vivienda. Me siento con Alexandra Amador, Cristina Rivera y Coral Buret para profundizar sobre cómo estos factores se entrelazan para moldear el panorama actual del mercado y proporcionar una base para discusiones futuras sobre posibles soluciones y estrategias para enfrentar esta crisis. Escuchen y también vean. Bienvenidos al episodio número 81. 18 again, al revés. Oye, 81 episodios. En este me acompañan las Angels. Alexandra Amador. Buenos días. Coral Buret. Buenos días. Y Cristina Rivera. Hola. Tres excelentes corredoras que tengo grandes historias con cada una de ustedes. Y by the way, hace poco hablé con una persona que trabajamos en conjunto que le refería a Cristina, que me dijo la mejor experiencia que he tenido en el mercado inmobiliario con esa persona que me referiste. Yes. Así que el caso en Metroplaza, sí, mano. Bien encantado contigo. La diferencia que hace referir a alguien que se conozca el mercado particular. Súper. Me recuerdo hablando de Metroplaza que Coral me dice, habla con Cristina que ella se conoce de eso. Así que ese usuario que estaba en Metroplaza le dije, pues mira, esta es la persona. Qué bien. Quedó bien encantado. Gracias. Hicimos una encuesta. Urbital ha tenido ya casi 20,000 usuarios que han bajado el app. Y esos 20,000, pues a veces yo los spameo un poquito. Le mandamos una encuesta, 53 personas contestaron. La primera pregunta fue si habían comprado propiedad entre el 2000 y el 2019. De eso, 35 personas contestaron que en la afirmativa habían comprado propiedad en ese tiempo. Eso es 67%. Y de ese 67%, 52% dijo que en ese tiempo estuvieron por debajo de la rueda. Es decir, debían más de lo que la propiedad valía, según las comparables que se estaban vendiendo posterior a su compra. 22% de estas personas pasaron por un proceso de loss mitigation o short sale. ¿Qué por ciento? 10 de ellos, 22%. El otro, el 77%, aguantaron, se mantuvieron con la hipoteca. De esos 30% casi aproximan el valor original que compraron. 52% están por encima y hay un 13% que todavía dicen que están por debajo de la rueda. O sea que todavía, Aún en el 2024. aún en el 2024 siguen todavía por debajo de la rueda. Wow. Bueno, que nos Pero llamen para hacer ese análisis porque posiblemente tengamos data nueva Sí. que los pueda ayudar. Claro. No, y también es como ellos se sientan. A lo mejor no están tan debajo de la rueda Exacto. y a lo mejor se sienten todavía debajo de la rueda. Yo tengo vecinos en donde yo vivo, han habido ventas de 300,000, ahora hay ventas hasta casi, y tú eres parte de, ¿verdad? Yo creo que tú vendiste una allí, Tú sí. hasta 800,000. So, estas personas, yo que soy parte del board de mi condominio, percibo que hay muchas de ellas, no, que yo pagué caro, no, que... O sea, tienen una percepción bien errónea de la realidad. Su realidad, en su realidad, ellos se sienten que todavía están pagando un montón. Tal vez porque no pudieron refinanciar, tienen un interés. El interés está alto. Pero cuando yo los otros días no intervine, pero tuve esta conversación con una vecina, y le dije, pero... Perdona, la información es pública. Tú pagaste esto por tu propiedad, ¿por qué tú te sientes? Me dice, pues porque todo el mundo está haciendo más que yo, porque yo estoy pagando mucho por mi propiedad. ¿Me entiendes? Hay que ver cómo estas personas y de dónde se sienten por debajo de Sí, la tal vez rueda. están mal orientadas. La percepción quizás, está exacto. Están errónea. pagando mucho no por el precio, sino por el interés que tiene en su préstamo. O como han subido los... podemos hablar de esto también. Los seguros han subido, Claro, eso es los un gastos, El los carrying seguro ha costs. sido un impacto Los mantenimientos. grande. Porque- Eso puede ser otro episodio. Ujú. Y eso va a seguir. Y hay temor a que en algún momento no estemos asegurados. Y eso es otra edificios inseguridad. beachfront en Isla Verde sin seguro. Ujú. Hay muchos edificios en Viejo San Juan que están teniendo issues consiguiendo que les coticen. No quieren asegurar el Viejo San Juan. ¿Y sabes qué impacto? Más que María, un impacto grande en el Viejo San Juan fueron las protestas del verano del 19. A mí asegurar mi edificio fue una complicación, y cuando yo les decía, mi edificio no tiene viga, es hormigón, o sea que no es
Ujú, ujú. No es un tema estructural. Correcto. Si hay un fuego, no hay manera de meter un camión allí, eso se va a quemar y con las protestas se bloquea eso. Wow. Usaron Oh my God. Increíble. esa razón para no querer negarlo. ni cotizar. Wow, Sí. qué increíble. Bueno, que son después de lo que pasó en Miami, todo, ¿verdad? Todas las compañías están bien alertas. Sí. Ahora, este usuario de Orbital es bastante educado. Recuerda que bajaron el app y han hecho su análisis. O sea, si dicen que están por debajo de la rueda, utilizaron la herramienta para analizar. Sí, vamos a partir de esa premisa, pero Seguro. te digo, yo hablé con una vecina, ella es solamente un ejemplo, pero la tuve que confrontar porque ella es una persona educada, una persona que trabaja en farmacéutica, una persona súper educada que se siente por debajo cuando realmente su propiedad Y eso ahora que tú mismo dices, vale 200 claro. y pico de $1,000 más. Y eso que tú dices de la percepción es cierto. Nosotros hablamos mucho aquí de cómo nosotros muchas veces tenemos que hablar con los clientes porque tienen unas expectativas demasiado altas. Claro. Y si bien el loco nos lo da, pero uno los tiene que bajar a la realidad. Pero a mí me pasa, y lo viví hace poco, que la expectativa es esta, y cuando yo miro la situación y evalúo, digo, espérate, no, estamos significativamente por encima. Y también con qué lo están comparando para Claro. decir si están comparando con un vecino, con un familiar, Exacto. o están comparando con otro tipo de activo. Ujú. Y quizás cuando tú le dices, mira, tu rendimiento anualizado en la apreciación de tu propiedad ha sido, por decirte un ejemplo, 8%. ¿Dónde, en qué otro tipo de activo tú hubieses podido Claro. hacer una apreciación de un 8% con la posibilidad de recibir ingresos pasivos sobre ese activo? Ujú. Fíjate, de los encuestados, 8 dicen aguantaron muchos años por debajo de la rueda y después vendieron posterior al 2021 y salieron bien. 3 de ellos dicen que fue bien difícil porque vendieron justo antes de que subieran los valores. Anda. Pero es Sí, el fácil 21. coachar el, mira, Mariel fue una de ellas, Ah, caramba. que ella Sí, compró sí. en Torre Cardenal en el 2009 en 360. A los 2 o 3 años se vendieron en 245. Ya estuvo 100,000 por debajo. Entonces vende antes de la pandemia, justo antes, todavía tuvo una pérdida como de 30, 40 por ahí. Y después que se va, entonces se disparan. Pero es como uno dice, o sea, hindsight is always 20/20 vision. O sea, cuando uno mira hacia atrás, uno ve clarito todo lo que no vio. yo tengo un refrán, es fácil coachar el juego de ayer. Claro, totalmente. Claro. Exacto. Totalmente. Y cuando vas a predecir al ser humano, tú tienes que irte al pasado, no al futuro. Pero hay una narrativa allá Comportamiento, afuera sí. de los precios altos y la falta de vivienda y los problemas que hay, pero no necesariamente se cuenta mucho la historia de 52% de los que contestaron esto tenían una propiedad que valía menos de lo que debían y estuvieron así por años. Yo no creo que se cuenta eso, lo que pasaron muchas personas que entonces ahora se recuperan y quizás salen bien. Ujú. Que Y otro tema también es, ¿qué hicieron con ese dinero? Compraron otra propiedad a los valores de hoy día probablemente. Ujú. Pero esos son otros 20 pesos. Sí, hay muchos factores. Sí. La realidad, la percepción humana es bien Claro. complicada también. Bien complicado. Pues la última pregunta que se les hace es, ¿qué razones ustedes entienden son la causa de todos los problemas de vivienda en Puerto Rico? Seleccionen todas las que entiendan. Y las opciones eran. Ujú. Bueno, te las voy a dar en orden de la que más Ok. La que recibió la mayor cantidad de votos fue falta de inventario y altos costos de desarrollar vivienda nueva. 73%, 38 personas marcaron esa. Y yo creo que acertado, creo que ese es el problema principal. Luego, la mala planificación y su impacto en la vida urbana, 61%, 32 personas. Luego, los intereses, 20 personas, 38%. Luego, la compra de propiedades por personas de ley 22, 19 personas, 36%. Y las últimas, la proliferación de Airbnbs, 26%. Y falta de control en precios de alquiler. Todas fueron contestadas. O sea, no hubo Sí. ninguna que nadie contestó esta Ninguna opción. nadie contestó. Esa es la que menos tiene, que fue 15%, 8 personas. Pero todo el mundo marcó Ujú. todas las opciones que puse. Fíjate, algo que se me acaba de ocurrir ahora que no había mencionado antes, pensando en todas esas razones que marcaron, todas esas opciones que marcaron, hace 10 años, 2014, no había crisis de vivienda, ¿verdad? Digo, no era noticia
No sabemos. 20 Bueno, años. espérate, Bueno, vamos a ver. Espérate un Espérate. momento. ¿Cuándo porque empieza esto? No, el train Hace of thought es el años había siguiente. otro Vamos tipo a de volver. crisis. En pero- Claro, 2014 estaba mejorando un poquito la cosa después de la... Claro, pero ok, vámonos entonces, la premisa es, vámonos a un momento donde quizás no era palpable o no Ok. se sentía o no era noticia, crisis de vivienda, Escasez, tú dices. escasez, Ok. ok. Y vamos a Sí, contemplar tendríamos que ir al todas estas 2006, razones. cuando se desarrollaban 15.000 viviendas de unidades al año 2004, Ok. ¿Y qué 2005. pasó en Pero el entonces 2008 después? vamos a ver esa lista. ¿Qué de esa lista eran variables que estaban o no estaban presentes en ese momento? ¿Intereses estaban iguales o más altos? El 2000 estaban altísimos. Altísimos. Pero En el 2005 fue que En yo el compré y yo 2005 firmé yo compré hipotecas al de 7 y 7 y 6.6, pico. exactamente. Por Yo estaba eso entre el que 7 y el 8. 7.5. Que es lo que está hoy día. Claro, porque la gente dice que los intereses están altos hoy día, pero la realidad es que está promedio si uno mira la Exacto. historia atrás. Exacto. Vete al Lo que pasa es que 80, vete a los 70. El cambio fue tan O sea que drástico. O sea que no es 20%. desacreditando los resultados, obviamente, sí, sí. pero volviendo a la percepción, Sí, sí, sí. es la percepción hoy día que parte del problema son los intereses, pero en un momento histórico en el que no era palpable una crisis de vivienda o de escasez de vivienda o de accesibilidad a la vivienda, teníamos los mismos intereses que ahora. O sea que esa variable, en mi opinión, Queda descartada. bueno, Ok. no es que, pero vale la pena mirarla y ver como que, bueno, esto realmente está afectando hoy día, porque no es esto mismo, a este mismo valor no Me gusta afectó. ese punto Sí. que traes. Sí. Miremos otra opción. Ok. Porque quizás te digo que esta Mala 20 planificación. años, esa misma. Está igual. La mala igual de mal. planificación y su impacto en la vida urbana, sí, pero a 20 años después, si se planificó Que se mal hace nota. 20 Claro. años, ese impacto se siente más Sí, pero ahora. ¿desde cuándo se está planificando mal en Puerto Rico? Quizás ha ido de mal en peor. Ah, bueno, Porque claro. 50. Obvio. No, pero Por eso, ha o ido sea, influenciado con otros asuntos que quizás tal vez, o sea, para mí que es un popurrí de todas esas opciones. Ujú. Pero volviendo a la mala planificación, el caso tuyo, implosionar la Valdoriotti. ¿Cuándo construyeron la Valdoriotti? Esto fue en el 90 y qué, 92, 3, 4. Los elevados. Los elevados. Los elevados se hicieron en el 93, 94 y me recuerdo a mi papá decirme, esto fue fantástico, había que hacerlo, la mejor solución. Yo recuerdo eso. Bueno, Y pues, miro eso claro. y lo veo hoy y digo, esto fue una aberración. claro. Pero volviendo a la variable en la encuesta de la mala planificación, venimos planificando mal hace tiempo. ¿Por qué ahora debe ser ese uno de los factores principales Bueno, porque se siente porque más el se desparramiento, detona. Claro. se sintió más el desparramiento, se exacerbó, o sea, eso es compounding. Claro, ok. Es compounding. Otra variable. La falta de Airbnbs. inventario y los altos costos de desarrollar vivienda Sí, nueva. eso yo estoy Ahí de acuerdo. había mucha vivienda nueva en aquel entonces. Había mucha construcción. Y si tú comparas ahora los intereses como la misma o retrospección que acabamos de hacer, el 7 ahora mismo es nada. Si tú lo comparas con 15 años atrás, por el costo de la inflación, Claro, ahí es por donde un está el montón de tema. otros Claro. factores Yo- que realmente te llevan a que hasta estamos mejor. Exacto. Por supuesto. Totalmente. Tú Por sabes supuesto. No necesariamente es el interés, sino es el precio a la cual pueden comprar esa propiedad hoy día. Contrario a tal vez cuando del Claro. 2000 al 2019. Bueno, 2000 al 2008 estaba complicado también Sí. la cosa. Y corrigiendo Pero un después- poco lo que dijimos ahorita, lo que te dije, el 2014 sí había mucho inventario en la calle. Por eso. Porque había un montón de proyectos abandonados. No había comprador, estaban Casa Mayor Exactamente. estaba alquilado, Casa Magna lo que estaba eran Sí. alquilados. Sí, Sí. sí, sí, Exacto. sí. Bueno, que me acuerdo que... Perdón. Sí, no. No, que recuerdo que iban a coger los Gallery Plaza y lo iban a convertir en una ejida. ejida, me ¿Te acuerdo. acuerdas? De hecho, hubo varios proyectos que se convirtieron en En ejida en ejidas. Floral Park. Sí. Hubo uno, sí, que todavía está operando. Otro en... Que eso es bien avant-garde, porque para allá vamos ahora. Claro. Sí, otro por Puerto Eso es lo que Nuevo. necesitamos ahora. Sí, la demografía Oh, my en Puerto Lord. Rico va Sí. hacia eso. Ok, próxima variable. Airbnb, sí. No. Bueno, vamos con la compra de propiedades por personas de ley 22. En el 2006 eso no existía. No, eso no existía. En el 2006 eso no existía. En el 2014, pero muchos mercados underwater, quizás Estaba eso trajo comenzando. una nueva ola de compradores cuando no habían compradores. Bueno, en el, Pero- La ley mirándolo- 20 fue hace... O sea, Sí, Pero se- muy- 2013, no, 2012 2012 fue que se firma y obviamente toma 2 o 3 años en que en empieza lo a que se despegar. evoluciona. Pero mirándolo Hablando en del mi- 2014-2015, ahí es que claro. empieza. Pero mirándolo desde mi micro, que en ese momento yo estaba 200% viejo San Juan only, en mi tablita famosa, 2014
yo empecé a notar las carteras de propiedades que compraban hedge funds, que siguen todavía en Viejo San Juan, muchos de ellos. Pero es Caribbean Property Group. No, Cuando Morgan Reed Group. Morgan Reed. La primera propiedad que ellos compraron en Viejo San Juan fue en el 2014. Y en ese año y el El siguiente... casco, pero el Viejo San Juan estaba Claro. ghost town, o sea, y ha había ido muchas completo. propiedades, exacto. Ellos compraron cartera de Scotiabank, me acuerdo, de Santander, de Popular, y eran, o sea, no era una compra-venta, eran Sí. cartera. Y eso fue 2014, o sea, tratando de ubicarlo en un timeline, en un grid. Sí, cuando se cerraron los 4 bancos. Exacto. Sí, Y que la otra coincidió. variable que no Coincidió. estaba en el 2006, la proliferación de Airbnbs. Existía VRBO, Hijo, muy porque bueno. y HomeAway. VRBO en 2006. Sí, claro. Yo me acuerdo de Sí. HomeAway y me acuerdo de Couchsurfing que tú y yo... El Sí, pero exchange. VRBO, que significan, las siglas son Vacation Rental by Owner. Yo con compraoalquila.com en ese momento, en el 2004, tenía un vecino que había comprado un apartamento por Dorado, 2005-2006, que se escocota, estaba underwater, y me dice, lo quiero vender, lo pone en compraoalquila.com, y yo le digo, Tony, te lo voy a poner también acá, que si lo puedes alquilar short term, pues sí, lo alquilo. Nunca me olvido, a los 2 o 3 meses él cruza la calle a darme un abrazo. Yankee, esa página que tú pusiste esto, estoy alquilándoselo a un montón de turistas, esto me ha salvado. ¿Dónde fue esto? ¿En Dorado? En Dorado. Eran unos walk-ups por Dorado, uno de estos desarrollos que hicieron en Dorado, no me recuerdo el nombre, pero él estaba encantado con VRBO en ese momento, 2005-2006, Le solucionó pero un problema. le solucionó un problema. Claro, y en ese momento había que ver cuánto inventario había en esa plataforma de propiedades en Puerto Rico, porque obviamente quizás no era era bastante nueva, ¿no? Claro, Para que no- y Sí, o sea que VRBO llevaba tiempo, Sí. pero Pero lo- aquí en Puerto Rico. era un nicho, ¿verdad? Y habían personas que lo sabían usar y alquilaban ahí, pero no era que había tanto Sí, como, yo me recuerdo como hay hoy día. en el 2008 yo le alquilé a una amiga mía que vino de Washington State en la calle Maribel. Ah, wow. O sea que Y desde ese recuerdo momento... también las plataformas de los exchange que lo popularizó una película con, creo que era Kate Winslet, Sí. del home Ah, exchange. claro, Sí, Holiday. The Holiday, Sí, The una de Holiday. las películas Sí, sí, sí. favoritas. ¿Verdad? Y de hecho Está yo bien. vivía en aquel... Me Sí, a mí encanta, también. me encanta. Pero en aquel momento, eso tiene que haber sido, no sé el año, hay que chequear, 2006, 2007, fue antes del Sí. 2008, porque yo vivía en las casitas del Montesur en Atorrey. Qué cool. Y mi vecina de al lado, una familia, él es francés, ella es americana, profesora en la universidad con nenes chiquitos. Y obviamente pues tenían el sueldo de profesor universitario. Y ellos viajaban a Francia a ver a la familia de él y no tenían presupuesto para estar pagando un mes de hotel o 2 meses, ¿sabes? Así que descubrieron eso y el primer home exchange con quien yo tuve Experiencia. contacto fue la familia con quienes ellos hicieron exchange. Una familia en brutal. Francia de, no sé, me acuerdo si era Toulouse. Estaban viviendo al lado mío en el Montesur en Mira Atorrey. eso. Y me acuerdo que le dejaron el carro y todo. ¿Qué digo? Eso no viene al caso de los valores, pero fue... Pero Pero hablando ahora de los short-term rentals, un comentario de uno de los encuestados. Las plataformas de short-term rentals, la falta de controles, proliferaron en áreas deseables para alquiler a largo plazo. Pero él es arrendador. La lucha continua de arrendadores como este servidor contra medidas populistas que complican y encarecen la operación de propiedades de alquiler a largo plazo motivan la transición de estas propiedades de un mercado Sí. a largo plazo a uno a corto plazo. Ujú. ¿Están de acuerdo con eso? Yo estoy de Sí. acuerdo, porque la verdad es que eso viene a resolver ¿verdad? Vamos a ver quién son los hosts de Airbnb en Puerto Rico, qué por ciento necesita ese ingreso, ¿verdad? Porque quizás se quedó sin trabajo y vio una alternativa ya sea su casa o tal vez una segunda propiedad que tiene. ¿Cuántos de esos son inversionistas? Quizás tal vez el poco control de dónde permitir rentas a corto plazo, yo creo que ha complicado un poquito el tema Yo he para tenido- esas personas buscando alquiler. Directamente, yo he estado pivoteando un rato de ultralujo, lujo, a un poco más el mercado local, específicamente estos últimos 6 meses, y me he dado con muchos locales, compradores locales, que están mudándose de su propiedad alquilados Ujú, para quedarse con estos Airbnbs Ujú. que son lo que les paga. ujú.
y tienen 2, tienen 3. La persona, yo entrevisté a una de las parejas en Villamar que iban a alquilarme una casita y la realidad es que fascinante. Tenían 4 Airbnbs y querían bajar sus gastos mensuales para este alquiler que les resultaba un poco alto porque es una casa donde están las canchas de tenis, es una casita chulísima, pero estaba en los $3,000, en el range de los $3,000. Están alquilando en otro lugar, no están comprando. Querían mudarse de su casa para alquilarla alquilados. O sea, él se quería mudar alquilado. Tenía que quedarse con esos 4 Airbnb. Y la Y economía... poder capitalizar y hacían... Claro, está la economía alrededor de todo el mercado a corto plazo. Está el property manager que ahora mismo tiene trabajo por eso, el fotógrafo, las señoras de limpieza, El ebanista, ¿entiendes? El ebanista, el plomero, Ajá, el eso, electricista, todo. todo. Un dato con eso, las personas que tienen buenos ingresos con alquileres a corto plazo, pudiendo quizás comprar, los bancos no están preparados para prestarle a gente que no tienen el pay stub ni el empleo. ¿Tú estás de acuerdo Pero con Eso ha eso? cambiado claro, un mira, poquito. Barbara Corcoran lo dice. O sea, ella lo dice, la realidad es que alquilar es lo más económico para vivir, no a largo plazo. Siempre es un buen momento para comprar, pero tú dices, mira, pues claro, alquilar, dependiendo de dónde vayas a alquilar, es mucho más económico que una inversión de compra. Bueno, So. exacto, eso tiene un Claro. time frame. Claro, Sí. pero lo que estas personas están haciendo, que son locales, te digo, fueron 4. Sí, Porque sí. uno tenía un Airbnb, el otro tenía 2. Actually, ¿verdad? No se supone que diga sublease, esto, pero... o alquilar para sublease Airbnb también. Exacto, que eso no Sí, era pero permitido. eso no Y es- por eso el dueño me dijo, mira, estos clientes vamos a descartarlos en algún momento, Sí. porque tenía miedo a que Claro. hicieran eso con su casa. Pero sí, es bien interesante. La compra siempre es un buen momento, o sea, siempre es un buen momento para comprar, el momento que tú puedas comprar. Pero la renta, pues, siempre es la manera más económica de vivir, según algunas personas. Bueno, y depende de qué región. Región, mercado, income. Otro una comentario. Una cosa es que sea, me quedé pensando, que sea quizás la opción más económica, lo cual no sé. Al momento, o sea. Sí, exacto. Pero, ¿cuánto vale la seguridad? Eso es otro factor que... Por que eso claro. sí, que eso hay que verlo holistically. Cuando yo lo miro Exacto. holistically, no puedo estar de acuerdo con Barbara Corcoran. O sea, seguridad Sí. me refiero a cuán seguro tú estás en ese hogar, que al cabo del año se acabó el alquiler y el dueño no quiere renovar. ¿Por qué no? Porque está en todo su derecho de no renovar. Sí, sí. Te tienes que ir, claro. Tienes que Yo ir. tuve un amigo, queridísimo, uno de mis hermanos, que vivió por 6 o 7 años en condado. Y me llama un día y me dice, Giancarlo, me gentrificaron. Oficialmente, finalmente, la renta va a subir $2,000. Oye, él estuvo allí 6 años. Tuvo suerte. entonces. Y sí, se lo dejaron por mucho tiempo, pero llegó un punto que pues la dueña dijo, mira, Ujú, voy a subir la renta y consiguió en Las Carmelitas. ujú. Ya. Tremendo Mira. edificio, por cierto. Exacto. Y la visita. Y pero fue pura relación, conoció una corredora que logró encontrarlo, Ujú. pero no fue fácil, pero está contento allí. Qué bueno. Otro comentario, una persona dice, los short-term rentals y las compras hechas por los beneficiarios de la ley 60, antigua ley 22, han ayudado al mercado de bienes raíces en Puerto Rico. La falta de viviendas por debajo de los 225,000 y el alza en las tasas, entiendo que en este momento es lo más que está afectando. Demanda alta en este segmento y no hay oferta suficiente. ¿Qué crees, Coral? Bueno, definitivamente oferta hay muy poca. Y tan reciente como anoche, me quedé despierta esta tarde buscando, porque tuve un multiple offer situation recientemente. Obviamente una oferta fue la que se tuvo que escoger, o sea que hubo mucha gente que se quedó fuera. Y yo dije, espérate, yo tengo que buscarle casa a toda esta gente. Y, Wow. y me quedé buscando, pensando, y hay muchos con otros corredores, yo pensando, bueno, pues quizás a este corredor le puedo referir este listing, ¿sabes? Pensando en cómo yo puedo acomodar a toda Aportar. esta gente. Y me quedé hasta las casi 2 de la mañana buscando, y la verdad es que está bien difícil. Está bien difícil. O sea, no hay inventario, no hay. Y esto yo lo sé. Pero es en lo ese sabemos. rango de los 225 a 300. Sí. Bueno, yo estaba Está buscando, poco. yo tiré el search hasta 500. Porque el range del multiple offer situation estaba por los 400, 3 y pico, 4. Y no, o sea, está bien difícil el panorama. Y yo me quedé en área metro, obviamente, o sea, en una zona. Pero sí, obviamente la falta de inventario
Intereses, yo no creo que los intereses son el problema, porque ya lo discutimos. Ujú. Y el otro factor, pues la verdad es que no, como he dicho muchas veces, y esto es un tema bien, bien sensitivo, bien delicado, y tiene muchas ramificaciones, y yo no creo que se pueda hablar across the board, y yo no creo que se puede contestar esa pregunta blanco o negro. No es el problema, pero no podemos decir que no es un problema, o que no ha desencadenado otro set de problemas. Y yo creo que no, tenemos que ser responsables y tampoco se puede tapar el cielo con la mano. ¿Sobre qué estás hablando? Sobre el tema de los Act 60s, o sea, del hecho de que exista ese incentivo para ciertos clientes en el mercado y no para la mayoría. Ujú. Bueno, ese incentivo no es de comprar propiedades, es un incentivo de es un incentivo taxes. fiscal, o sea, que quizás se podría decir que coloca Pero tú miras un mercado de Tampa, entrevisté a Mariel Calderón, hablamos sobre el mercado de Tampa. Y en Tampa se mudaron personas de California, de Nueva York, de Chicago. Todo empezó con el COVID, que llaman los Unicorn Years, esos años del 2020-21 al 2022-23. Y Florida, pues por ser un estado bien abierto con el tema de las restricciones del COVID, se mudó un montón de personas allí, compraron casas y todo lo que es ese county de Tampa. Los locales han visto este mismo problema. No hay inventario para mucha de la gente que vive allí, gente de afuera comprando cash, hard money lending también. Tienen el problema y allí no hay existe. Hay que ver cuáles son las variables. Yo no conozco ese mercado. Sí, o podemos pero- hablar por qué hay poco inventario. Y digo, no hay Porque actividad, hay pero poca sé oferta. que en Florida, hay ciertos incentivos. O sea, hay gente del resto de los estados. No se paga es- property tax. Bueno, no sé, sé que son unos beneficios, no sé cuáles son. Income tax. State no. tax o... Es que hay como 4 o 5 taxes Sí, no, allá, hay tienes el ciertos school, beneficios. tienes el... Ujú. Hay ciertos beneficios para alguien viviendo en, qué sé yo, en Nueva York. No sé cuáles son, no estoy bien En versada Florida eso, los pero hay. En los hay. Florida. Ujú. ¿Ibas a decir algo? Sí, No, qué que pena. yo creo que uno debe, para opinar responsablemente, tener un poquito más de data, ¿verdad? Ujú. Y poder cuestionar otras cosas. ¿Por qué hay poco inventario? ¿Por qué la gente no está decidiendo vender sus propiedades a unos precios quizás tal vez que les pueda convenir, ¿verdad? Que estábamos hablando ayer en el desayuno, Coral, lo que es el Golden Handcuff, ¿verdad? Que estas personas que tienen una hipoteca al 2 y 3/4% y no quieren, ¿verdad? Salir a comprar y tener una hipoteca tal vez al 6 o el 7%. Ujú. ¿Cuál es la razón por la cual hay poco inventario? ¿Qué ustedes opinan? Mira, hay una buena opinión de uno de los encuestados. Y antes de eso, Florida es uno de 7 estados que no tienen personal income tax. Ya, ahí está. Obviamente pagas el tax federal, pero no tienes el income tax. Es como si Puerto Rico eliminara el income tax. Puedes Y paga hacer... federal Por nomás. eso siempre han dicho que, que Puerto Rico puede ser la competencia. O sea, Correcto. nuestra mayor competencia. Es Pero Florida. Nevada no lo tiene En tampoco. esos Ujú. ¿Ok? Es una manera de crear actividad económica también. Sí. Último comentario. Puerto Rico ha sido un mal ejemplo de planificación urbana. Primero, se usaron las mejores tierras agrícolas para la construcción de vivienda y manufactura. Segundo, se construyó horizontalmente en vez de vertical en un país que necesita fomentar la agricultura y dejar espacios para el fomento de parques ambientales. Tercero, se construyó en zonas inundables y cerca de la zona marítimo-terrestre. Cuarto, se desmanteló todo un sistema de transporte de tren que le daba la vuelta a la isla completa para construir carreteras, dándole énfasis al uso del automóvil y así mutilar montes hermosos en vez de construir túneles para maximizar el buen uso de las tierras. Mejor ejemplo, la avenida Piñeiro, que dividió en 2 los útiles terrenos de la UPR, y también podemos decir que la Valdoriotti. Valdoriotti. Debido a esta política errónea, ahora los costos se han aumentado, haciendo inasequible un hogar para personas de clase media y multiplicando el gasto público para mitigar el acceso a los hogares, sea por el problema de las inundaciones urbanas y los tapones. Ahí está el problema. Sí, Más allá de ese es el definitivamente. problema grande. Tú puedes eliminar la ley 60 y no vas a resolver el Correcto, problema. yo estoy de acuerdo con eso. Este Yo es el también. problema. ¿Cómo se resuelve ese problema? Yendo al Capitolio. La legislación no ejecuta, así que uno puede legislar y la ejecución... Oye, nosotros no somos una isla aislada. Esto pasa en todo el mundo.
Pues mira, hablando Esto de pasa en eso, Europa, esto pasa en Estados Unidos. qué bueno que traes No el es tema de Europa. no quiero ser pesimista, pero hay que ser realista. Nosotros no somos los únicos que estamos pasando por esto. ¿Qué han hecho otras personas para cambiar esa realidad? Sabemos que tiene que ver directamente con quienes gobiernan y sus intereses. Pues mira, en París, donde una cuarta parte de los residentes ahora viven en public housing, eso subió 13%. Era 13% en los 90, ahora es 25% viven en public housing y tiene una lista de espera de 6 años Eso está brutal. para accesar eso. Pero tienen una filosofía: those who produce the riches of the city must have the right to live in it. Totalmente de acuerdo. Y pues hay una... Bueno, pero entonces tienen a una entidad de gobierno y todos los jueves esta persona de apellido Baudrier, el City Councilor a cargo de Housing, revisa toda la lista de propiedades a la venta que las tienen listadas vendedores y con algunas excepciones, la ciudad tiene el derecho de preempt the sale of a building, buy the property and convert it to public housing. ¿Qué tú crees? ¿Eso es lo que se debe hacer con alguna de las propiedades que tiene? Bueno, sí, de hecho, en todas las propiedades que estuve viendo ayer hasta las 2 de la mañana, hay 2 o 3 que estoy pensando que serían perfectas. Y en zonas urbanas que están ahora mismo en desuso. Pero entonces causarías otro problema, me imagino. Esas personas que no quieren alquilar y vivir en un public housing y quieren comprar su propio hogar. Pero es el concepto que tenemos de public housing. El concepto que Correcto. nosotros tenemos aquí de public housing Es pues, diferente. es diferente. Son los residenciales públicos o quizás... Y aquí, perdona, y aquí también se está dando el concepto del mix, del Mixed uso, use. Uso mixto. donde tienes comercio, donde tienes personas de low income, de bajos ingresos, más tienes propiedad de mercado. Las de bajos ingresos arrendan, las de mercado, propiedad, valor de mercado, compran. Más tienes el arrendamiento que sufragas por el comercio. O sea que, y hay varios proyectos, ahora hay uno en Caguas, donde, en el Viejo San Juan, al lado de, Dios mío, ¿cómo se llama? Bayshore. Bayshore. Sí. Bayshore. Bayshore Villas o Bayshore Villas. Que antes era un residencial público, lo convirtieron en un Correcto. mixto. Ese proyecto trabajó Ahí en Mayagüez. muy bueno. O Y sea, ese proyecto tiene de todo, correcto. En En Atorrey, Atorrey, en el de Atorrey, que es de la Lo que era misma Gladiola. McCormack. Lo que era Gladiola en Atorrey. Sí, Exactamente. exactamente. Que le hicieron mixed use. Ese Sí. fue el primero Tiene comercio. de mi conocimiento. Sí. Bueno, ok, pues ahí hay unos ejemplos de Que están desarrollo. siendo muy agresivos. O sea, a ti te da gusto caminar. Yo Sí. cruzo para ir a Celeste por lo que era Sí. el residencial. Hay que hacer gladiolas por 10. Lo que era gladiolas, no gladiolas. Pero ese nuevo volvemos proyecto, al ¿cómo se concepto. Pero ese concepto que habla el artículo de lo que estaban haciendo en París, no es tanto, por lo que yo entendí, y digo, no lo he estudiado, pero no es, ok, vamos a hacer un desarrollo para, no, este edificio son 20 unidades en esta cuadra, en la Ponce de León, entre tal y tal. Ese lo compramos, ahí tienes, y otro más en Atorrey. O sea, son como pequeños edificios integrados en distintos puntos de la ciudad. Correcto. Para que, qué sé yo, pensando en Viejo San Juan, se me vienen a la mente algunos edificios que todavía están desocupados, pero que el que corre el bakery que está en la calle Tetuán, que todo es artesanal, que tiene que todas las mañanas despertarse, coger la guagua para entrar a San Juan porque no hay parking, que pueda tener una opción Esa persona de que tenga vivir derecho de vivir, allí. claro. No meterlo en un complejo solamente para... Debe de vivir ahí, es lo que dice Sí. el artículo. The riches of the city debe Sí. tener el derecho de vivir ahí. Correcto. De hecho, y esto me recuerda, ahí que hemos hablado de este complejo, curiosamente, el concepto me parece que es de origen francés, el Falansterio en Puerta de Tierra, que es que a mí me encanta ese edificio. Está brutal, la verdad, es Ese edificio espectacular. Y tú pasas por ahí y tú te das cuenta que es algo que, Sí. que es diferente a lo que tiene alrededor en términos Art Deco. arquitectónicos, Sí, es Art Deco, es espectacular. construido en los 20 y fue el primer complejo de vivienda pública subsidiada, como lo quieras ver, en los años 20. Y ese fue el primer concepto, le llamaban el falansterio de la palabra falanster, y ese concepto estoy casi segura que es francés. O sea, que Mira. qué curioso que esto está tan integrado ya en la política pública de este país. Este concepto de que, mira, tiene que haber un balance, tiene que haber una integración. No vamos a hacer entonces
un gueto y vamos a meterlos todos ahí. Pero tú crees que en verdad ese es el problema cuando la gente habla de problema de vivienda, está atacando al perfil de personas que vivirían en ese tipo de proyectos. Bueno, no lo sé, pero por ejemplo, hace poco conocí a esta pareja, personas jóvenes, trabajadoras, profesionales. Una de ellas trabaja en un restaurante bien, que todo el mundo nos encanta. El esposo tiene su negocio y ellos no pueden comprar. Me consta que han hecho ofertas en distintas propiedades. They're always outbid. Eso sería un buen perfil. O sea, si hay algo bueno en la ciudad, cerca de donde ellos trabajan, donde puedan vivir bien y tener a su hijo y estar cerca de... Pues claro, si no pueden comprar en esa zona, pues yo creo que eso sería un perfil. Y yo creo que ese es el perfil del cual habla el artículo en París. O sea, ellos mencionaban el baker que lleva 40 años o 30 años, tiene derecho a estar ahí cerca para poder seguir operando su bakery, que compran todos los que viven alrededor. A ese punto, hace poco en el Viejo San Juan cerró 311. Sí, lo vi. ¿Ok? Un restaurante que corrió por años. Francés también. De francés. ¿Por vaya, qué cerró? exactamente. No sabía. 311 Sí, no sabía. cerró. Entonces, ¿qué va a abrir al frente? Un Fat Tuesdays Oh my lord. Allí en la fortaleza. en la calle Fortaleza. Entonces, este artículo que menciona, Él protege ese tipo City de... Hall has a direct hand in the types of businesses that take root and survive in Paris. Ellos dicen, nosotros estamos estudiando vecindarios para mantener un balance esencial de tiendas locales, las panadería artesanal y los shops, y limitar el número de cadenas que usualmente pueden pagar más renta y bregar con las Claro. burocracias que existen, porque también en Puerto Rico está roto el sistema de permisos, y lo que puede bregar con eso es pues una maldita cadena como Fat Tuesday. Y lo que hablábamos Pues ahorita, ahí el está. espíritu de esa ley, y volvemos, no he leído la ley, no sé, o sea, estamos basándonos en este artículo, pero me parece que el propósito no es crear public housing, porque hay que crear public housing. No, el propósito de la ley es, hay que preservar la comunidad en una ciudad como lo es París. Y obviamente Viejo San Juan no es París, es mi París, ¿verdad? Porque yo vivo en él y es el que tenemos. Pero, ¿qué sería Viejo San Juan sin un Spiga, sin un Café Caleta, sin un Verde Mesa, sin un Poets Passage, Aliado sin un ahora, Pure sí, Soul, correcto. sin un Casa Bohem, todas las tienditas, todos los restaurantes que a todas nosotras nos encantan porque es único, tú no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Pío ¿Qué sería Pío, París? Carly's. Todo esto. ¿Qué sería París sin todos sus little cafés y tú tienes un Starbucks en cada esquina? Eso no es París. Entonces, Quebraría, no sé, yo creo que hay quebraría. cosas que, bueno, sería Nueva York, sería Las Vegas, sería Los Ángeles. O sea, no sé, como que yo siento que hay un valor ahí que bueno, Cultural. chapeau a los franceses. Sí. Este, A mí lo que me preocuparía, conociendo el trasfondo de las ejecuciones de las buenas ideas en Puerto Rico, Sí. es cómo sería la ejecución. No es la legislación, ¿quién es la llevaría esto a ejecución. cabo? Exactamente. ¿Quién estaría tratando de ayudar Sí. al primo o al amigo? O... Ujú. Estas personas que quieren comprar that get outbid, ¿qué pueden hacer para... Nada. Bueno, ¿están precualificados? Sí, Bueno, sí. Están precualificados. Y ese es el problema. Y tienen sus ahorros, Cuando son tienes- profesionales, tienen buenos trabajos. Cuando tienes que depender de un financiamiento, se ha vuelto un problema para ese Pero tipo de mira, personas. si no estás precualificado, sí quiero dejar saber que precualifíquense con BIG Mortgage, que te cierran el caso en 21 días. Pueden llamar a Cristian Carrión al 787-200-8585, 787-200-8585, y con ello cierras en 21 días. Si no están precualificados, es tremenda opción. Coral puede dar fe de eso. Así es, Ujú. así es. Que hasta el presidente del banco te contesta el teléfono enseguida. Pues sí, ¿no? Volviendo al tema del cómo puede competir esa pareja, está bien difícil porque haciéndolo todo correctamente, haciendo ofertas sumamente competitivas, teniendo el respaldo de un banco, teniendo todos sus ducks in a row, tú sabes, teniendo todo organizado, habiendo ahorrado, teniendo los buenos trabajos para vaquearlo. Wow. Y no es una familia. Son un montón. Sí, yo tuve una experiencia reciente en un tipo de listado que normalmente no es el que yo trabajo y fue bastante cerca de aquí, un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, 2 estacionamientos
y lo saqué en $218,000. Y un poquito más alto de la última comparable. Y no te puedo explicar la cantidad de gente que me ha llamado, la cantidad de gente que hizo oferta el primer día. Las historias venían las muchachas treintonas con su mamá diciendo yo quiero apoyar a mi hija en lo que haga falta. Si yo tengo que pagar por encima de tasación, mira, se me paran los pelos. Sí. Porque la verdad uno es humano y tú sabes, la verdad uno quisiera ayudar a todo el mundo y a veces uno se encuentra impotente ante la situación. Entonces uno dice, tratando de representar el valor, ¿verdad? El interés, perdón, de tu cliente vendedor, pero siendo empático con todas esas personas que la verdad que no tienen, se la ha hecho tan difícil. Es que por favor, dame la oportunidad, te ruegan. Tú dices, por favor, entonces no caigas en eso conmigo, pues yo digo, o sea, ¿qué poder tenemos? Pero la verdad es que, o sea, en cierto punto podemos tal vez ayudar un poquito, ¿me entiendes? Pero, ¿dónde está la encrucijada entre velar por el interés de tu vendedor y a quién Claro. darle la oportunidad? Digo, y una cosa es cómo uno puede ayudar. Cómo uno puede ayudar. Yo he estado en esa posición también. Y si tú tienes, qué sé yo, 15 personas en el mismo momento, con unas situaciones similares, con las mismas cualificaciones, con la misma carta de precalificación. De hecho, hay algunos que hasta tienen el cash. Entonces, ¿cómo tú escoges uno? ¿Quién soy yo para escoger? Por eso que te quién? ruegan. Digo, Entonces, pero escoge- ¿quién soy escoge yo el para que dueño tú de la me estés propiedad, ¿no? rogando? Claro, por Pero- eso te digo, pero cuando uno piensa, uno como corredor, o sea, ok, el dueño es quien toma la decisión, pero yo como corredor, ¿cómo yo ayudo? Lo único que uno puede hacer es darle el tiempo, Orientar. dime lo que tú tienes, deja ver esa precalificación, tienes esto, habla con fulano, o sea, preséntame esa oferta totalmente completa. Hacer eso con cada uno de las personas Que tengan van. la misma oportunidad. Tratar de ponerle todo lo más y tratar de llevar el proceso de la manera más transparente posible, de la manera más justa, que todo el mundo tenga la misma oportunidad, pero entonces insértame otras 2 o 3 variables en ese melting pot. Automáticamente tienen las de perder. Ujú. Una pregunta, ¿y qué ustedes han visto con los dueños? ¿Quieren a veces escoger a un puertorriqueño o escogen siempre el highest bidder? Hay dueños ¿cuál es la experiencia de ustedes con dueños que dicen, no, esto yo no se lo voy a vender a ningún especulador, esto yo lo quiero vender a Yo he X tenido tipo de esa perfil"? situación. Yo también. Yo también tenía esa Sí. situación. Sí. Pero lamentablemente cuando lo he tenido, el dinero ha hablado. Siempre que- ha venido alguien con más dinero y ellos, mayormente locales, dicen, ok, o sea, que hago la labor social, ellos mismos, y yo he tenido esta conversación con 2 de mis clientes abiertamente, locales que han querido, mira, uno fue $25,000, por $25,000 se lo vendió a una, porque nosotros no podemos O sea, discriminar, una oferta ellos de pueden discriminar. 25,000 por encima. Imagínate tú, ahí. Pero entonces, ahí yo te digo, o sea, Pero sí, pero no eran los 25,000, también había unos términos. también había unos términos de financiamiento y Y es que esa O es sea- la cosa, tú pones al vendedor en esa posición y el vendedor, caso más reciente mío, pues Los vendedores con los que ustedes trabajan, ¿han sido todos puertorriqueños? yo de tu Yo- la mayor parte. El La mayor 95%. parte. Sí, yo también. 5%, ok. Ujú. O sea, que son puertorriqueños que están capitalizándose también. También, Claro, es- ¿qué están es- haciendo con esto ese es dinero? un círculo, o sea, esto es un ciclo. Y hay veces que tú tienes que es la única persona de esa propiedad y es como que, mira, yo tengo que sacar lo máximo porque esto es lo único que yo tengo. O la persona bien mayor, que es lo último que le queda por vender y es el resto de Con su su activo. seguridad económica por el resto de su vida. O sea, ¿cómo tú también desde qué pedestal yo le voy Claro. a hablar a un vendedor y decirle, no, olvídate del dinero? O sea, uno tiene que ser justo con esa persona y esa persona tiene que ser justo consigo mismo y con su situación. Y no necesariamente, a tu pregunta inicial, siempre es el highest bidder, no necesariamente la oferta más alta es la más fuerte, no quiero decir mejor o peor, pues tú puedes tener un número bien alto, Condiciones. con un montón de condiciones, que no es porque, bueno, esta condición yo sé que la paso, esta yo también sé que la paso, pero cuando hay condiciones, por ejemplo, de tipos de financiamientos bien específicos que más allá de que la persona cualifique, la propiedad tiene que cualificar para ese tipo de financiamiento, por ejemplo, un FHA, por ejemplo, y tú sabes, esta propiedad va a dar candela, yo no estoy segura si va a cualificar, y hay veces que tú no sabes si va a cualificar o no va a cualificar hasta que no estés en el proceso. Y si entras en ese proceso y la cosa se cae, ponle que te tardas 2, 3 semanas, todas las demás ofertas que rechazaste todavía están sobre la mesa o ya las perdiste. Sí. Esa persona ya compró en otro lado o se disgustó con el proceso No, y eso dijo, es- ya yo no estoy en el Por eso juego. también Entonces,
Por eso también nos contratan, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir y de ayudar, porque el tiempo cuesta. Un día se te puede ir el mejor comprador se puede ir en un día. Sí. Todo va a depender de ti. Esto puede durar 2 o 3 años y se puede ir, porque hablamos de la escasez y se dice que no hay desarrollo y el problema de la planificación y desarrollo de vivienda nueva es un problema. Pero los fondos federales de construcción se agotan, Ujú. farmacéuticas siguen cerrando mientras la luz siga estando inestable e ineficiente, cierra Eli Lilly, cierra otra farmacéutica, se van otros 500 empleos, entonces los alquileres de relocation quizás se reducen y de repente se abre inventario nuevamente. ¿Podemos llegar entonces a que en 2 o 3 años se hacen proyectos nuevos, caen desarrollo económico, se van farmacéuticas y volvemos entonces a exceso de inventario? Oye, la economía es cíclica. Yo Exacto. soy fiel creyente que la economía es cíclica, lo que yo no sé decirte si en 2 o 3 años. ¿Cuánto Pero va a de durar que el va a ciclo? bajar, va a bajar. ¿Cuánto? No sé. Si llegamos a un nuevo threshold, tampoco lo sé. Pero la economía es cíclica. Esto doesn't last forever. Nunca. Exacto. Nothing lasts forever. No, y siempre hay curvas. ¿Quién nos iba a decir que iba a venir una pandemia? Sí. ¿Quién nos iba a decir que la pandemia iba a resultar en esto y no en el doom que habíamos pensado inicialmente? O que María trajo tantos que venga fondos otra públicos. María peor que ¿Entiendes? María. María vino a traer crecimiento económico a la isla, lo que nadie pensó con todos estos fondos públicos. ¿Hasta dónde va a llegar esos fondos públicos? Algunos hablan de para hasta finales de los 2020. Wow. 2027, 2028. Ahora mismo ustedes tienen listings. ¿Cómo? Sí. Sí. Ah, tienen listings. Sí. Sí. ¿De qué precio estamos hablando? O sea, Yo háblame tengo de esos listings. desde Vamos. 127,000 hasta 5 millones. O sea, y todo entre medio. Un popurrí. Y de estas personas que se quedaron fuera en esta oportunidad, no, el perfil no es para esto otro. No. No. ¿Y tú, Cristina? ¿Qué tienes ahí? Yo tengo ahora mismo, tengo varias rentas. Este año ha sido de rentas. Yo no sé, yo he hecho muchísimas transacciones de rentas en lo que va de año. Tengo... ¿En Dorado principalmente? No, desde Río Grande hasta San Juan, Dorado, Vega Alta. Pero actualmente tengo listados altos. O sea, tengo listados de sobre 700, 1.5, 11 millones. Son 11 millones. Es una Dorado. amalgama de... Sí, todavía. Dorado está mejorando otra vez en ese sentido. El que quiera vender algo en Dorado, que llame a Cristina. Me avisan a mí y yo se las refiero. Y como te dije ahorita, me he identificado mucho con el comprador nuevamente local. He representado muchos compradores y arrendatarios en estos últimos meses y ha sido sumamente enriquecedor. Le estaba diciendo a Coral esta mañana que honestamente esta introspección que hice me quedó como que, wow, yo creo que ha sido bueno el traslado, o sea, moverme un poco de mercado. Aunque estoy en compradores de Puerto Rico, no tanto de afuera. Sí, Ok. sí. Ha sido bien enriquecedor, yo creo que es bien necesario para todos nosotros, para hacer algo por Puerto Rico. Y aunque sí, el comprador Axis Tier está ahí, el que te va a comprar el Airbnb, el que siempre está haciendo una inversión, necesitamos ser educadores. Nosotros somos somos mentores, somos mentoras, somos educadoras y la sociedad nos necesita. Y ese cambio que tú has hecho en el caso tuyo, Cristina, es, para contexto, ha sido en gran parte un cambio medio geográfico. Bien. O sea, que no es como que, ay, no voy a definitivo. dejar no, es que sencillamente por moverse de pueblo, automáticamente el tipo de cliente Ha cambiado. cambia. La demografía cambia totalmente y las necesidades. Y las necesidades. Qué ¿Y interesante. tú, Alexandra? Pues tengo varios listados desde 385, yo te diría ahora mismo el más económico, hasta uno que voy a estar trabajando mañana, que va a estar entre los 5.5, tengo 600, tengo 700, por ahí más o menos. Que es más, o sea, el de 5.5 quizás tal vez se sale un poquito de la norma de lo que normalmente trabajo. Todavía no puedo puedes decir. ¿Pero San Juan o sí, San Juan. San Juan? Y entonces... Esos son los de viene un loco y se los da. No. Pero normalmente yo tiendo a ser bastante estratégica en los tipos de listado que busco, representando a vendedores, meaning. Y pues ¿Todos son vendedores locales? todos son ¿Y vendedores de locales. Y 385 de las dónde? últimas compraventas que he tenido, mañana haciendo otras, han sido entre local a local.
Muy bien. Bueno, con excepción de la semana pasada, pero ha sido mucho de local a local. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero hay unos sectores en el mercado que están bien paralizados. Al menos condado, cuando tú te vas sobre el millón, Sí. ahí como que todo el mundo Sí. está inmóvil. Los otros días Sí. estaba hablando con Joel Katz y con otras Sí. corredoras, y la realidad es que yo digo, Dios mío, o sea, Estoy de acuerdo, está, 100%. es como que el freno, y tienes los mismos compradores todavía mirando otras propiedades, pero nadie se atreve Sí. a dar lo que está haciendo que las personas, pues los vendedores tengan que ajustar el precio. Bueno, porque lo que está interesante entonces son todos estos proyectos nuevos que se van a estar vendiendo o que 11 se están proyectos vendiendo nuevos. 11 por en encima condado. de $1,000 el pie cuadrado. Entonces, Exacto. ¿qué va a estar pasando? Y muchas de ellas a lo mejor están apostando a que, ¿verdad?, se ajusten un poco los precios, o están apostando que de aquí a allá tengan, ¿verdad?, el capital para comprar ese tipo de proyecto. Quiero que sepan que esta conversación para mí ha proporcionado como una base para discusiones futuras sobre posibles soluciones y estrategias para enfrentar la crisis. Y viene un anuncio por ahí de algo que estoy cuadrando con nuestra amiga Ataveira Medina Opa. para ver si podemos comenzar a documentar las ideas que surgen de estos episodios para presentarlas como posibles planes de gobierno o legislación. bien. Hay que ver cómo lo aterrizo, pero yendo a esto de trabajar soluciones y aportar, pues por ahí va la idea. Y creo que este episodio es como que el que Y necesito hacer un anuncio. Hablé con Lo que Maribel, quieras. Maribel Torres, y ella está con el comité de la Semana del Realtor. ¿Cuándo es la semana del Realtor? No lo sé, ella me quedó en enviar Creo que es la que información. termina el 20 y pico, ¿no? Creo que es el 20... No lo sé, ella me va a enviar el schedule, pero lo importante, siguiendo la conversación anterior que tuvimos aquí, se va a trabajar con la Ley 10, el departamento de DACO, va a haber un conversatorio que es importante que asistamos los realtors que estamos. Sí. Bueno, en pues este si negocio. necesitan un moderador cuando vayan a trabajar en Ah, eso, fíjate. que me llamen. Pues hablamos con ella, sí. Yo me hice partícipe del comité, si ustedes quieren hacerlo también. Porque yo creo que se va a hablar bien detallado de la Ley 10. Hicieron un esfuerzo... Quiero ir a San Juan cubrir- Board hizo un esfuerzo de ir al Capitolio, pero parece que no tuvo mucho alcance porque no hubo sesión ese día y los senadores y los... ¿verdad? Tampoco es el momento. El momento ahora es más bien de trabajar una propuesta, lo que uno quisiera, lo que queremos enmendar, esperar a que pasen las elecciones. Porque Tal vez. Ya no. Típicamente, esto lo aprendí estando en el gobierno. Sí. Los primeros 2 años son los más productivos de legislación. Los últimos 2 eran los peores. Yo decía yo, ese último año, de repente tenía que ir al Capitolio a dar una ponencia y explicar por qué este proyecto que querían pasar era un disparate. Y eran como 3 o 4 disparates corridos. Y yo, pero ¿y dónde está haciendo todo esto? Y era que todos esos disparates inventos que tenían, que se engavetan al principio, porque les dicen, no, ¿qué tú estás haciendo? Esto no sabes lo que estás redactando. Engaveta eso, que eso no sirve. El último año no tienen nada más que hacer. Están aburridos allí y Dios pegan a mío. sacar todas las cosas engavetadas y entonces las radican para decir que están haciendo algo. Entonces radican todos los disparates. Eso fue lo Dios que mío, por me pasó. favor. Yo tenía que estar dando ponencias para explicar todos estos proyectos. Así que no es el momento ahora. Es el momento de ir trabajando la propuesta para Pues presentarlo. mira, a lo mejor Pero es me parte quiero- de la estrategia. Sí. ¿Cómo se llama esta persona? Maribel Torres es la ex, Maribel la pasada presidenta de la PRAR. del San Juan Board, De San Juan Board. Ujú. Ok. que ahora preside el comité de la PRAR de la Pues- Semana del Realtor. Así que porque lo de la Ley 10 lo hablamos la otra Sí. vez y es tan importante. Sí, lo es. Así que ¿Algo más que quieran añadir? Bueno, hay muchas cosas. sí, yo creo Ya que- no hay tiempo. Ya no hay tiempo, hemos hablado de tantas cosas. Yo creo que el follow-up episode va a ser importante. Así que tu follow-up Angels Edition. Uy, Esto vital. tiene que pasar por lo menos cada quarter. Muy bien. Sí. Bueno, gracias por estar aquí. Llévatelo, Wilton.